Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Oppo A95 5G, el nuevo terminal 5G de la marca Oppo, que llega muy interesante, con un gran parecido a su hermano pequeño el Oppo A94 que conocíamos hace bastante poco, y alguna que otra característica que no nos ha terminado de convencer. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo gama media de Oppo. Bien, así que hace tan solo un par de días conocíamos este Oppo A95 5G. Un terminal, como digo, bastante parecido en ciertas características a su hermano, digámoslo así, no es pequeño, sino su hermano bastante parecido o similar, el Oppo A94 5G, que también conocíamos hace, la verdad, bastante poco. Un terminal que se ha presentado en China con un diseño algo diferente, obviamente, pero como digo, unas características que no nos terminan de convencer, aunque ahora las diremos. Bien, como siempre comencemos por su diseño, donde esto siempre es algo, como digo, subjetivo, es decir, puede que a ti te guste, puede que a mí no, etcétera, pero sí que es verdad que es un diseño que mezcla un poco entre este Oppo A94 y el Oppo Reno 5 Lite, ¿no? Es decir, hace ahí una mezcla un poco, que seguimos manteniendo una cámara en módulos, que como he dicho en bastantes vídeos, este año están de moda los módulos, con lo cual vamos a verlo bastante. Tenemos una configuración de cámaras que podría parecer que tuvieran 5 cámaras o 4 incluso, pero en este caso tenemos una triple configuración, 3 colores bastante bonitos, la verdad que sobre todo a mí los colores negros a mí siempre me encantan porque son bastante discretos. Luego por su parte delantera también una pantalla bastante grande y, como digo, oye, una cámara selfie, etcétera. Con lo cual es verdad que a nivel de diseño, como digo, es algo subjetivo, pero a mí este diseño me ha gustado porque este año me están gustando los módulos, hay que admitirlo. Bien, si comenzamos por su ficha técnica, comenzando como siempre por su pantalla, en este caso tenemos un panel AMOLED de 6,43 pulgadas y, bueno, resolución Full HD Plus con tasa de refresco de 60 Hz. Bien, pero tenemos dos cosas bastante importantes respecto a su Oppo A94. Primero, en este caso pasamos de tener en Oppo A94 de 90 a en este caso tener 60 Hz. Sí que es verdad que técnicamente, entre comillas, muchas comillas, la verdad, se complementa con 180 Hz de tasa de muestreo en este caso, pero sí que es verdad que perder de 60, o sea, de 90 a 60, a mí no me termina de convencer. Oye, estamos hablando de una versión que se supone que técnicamente es un poco mejor. El 95 tendría que ser mejor. ¿Por qué pierde tasa de refresco? Pues bien, no es lo único que pierde. En este caso también pasamos del Oppo A94, un panel Super AMOLED, a en este caso un panel AMOLED. Sí que es verdad que esa diferencia tampoco se nota tanto. Es decir, no vamos a notar de decir, vaya, esto es un panel AMOLED y se nota. Es verdad que no se nota tanto, pero sí que es verdad que no se entiende el por qué, siendo una versión superior, técnicamente del 94 al 95 tendría que haber mejora. En este caso hay algún que otro recorte. Como digo, no termina un poco de entender por qué han rebajado en panel y por qué han rebajado sobre todo en algo como es tan importante actualmente, la tasa de refresco. Es decir, actualmente estamos viendo como los 120 Hz se han puesto muy de moda, lo vemos que se integran en todos los terminales de gama media alta y gama alta, obviamente, pero en este caso el recortar, la verdad que no se entiende mucho, siempre y cuando teniendo en cuenta que ahora la tasa de refresco se está poniendo muy de moda. En tema de su procesador, la verdad que muy bien, y es que tenían dos opciones, o MediaTek o Qualcomm, y en este caso al tirar por MediaTek han apostado por su Dimensity 800U, un procesador muy conocido, muy bueno y muy polivalente. Primero de todo hablamos de un procesador 5G, es decir, estamos hablando de un procesador que cuenta con conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA, con lo cual no vamos a tener problemas de conectividad actualmente. Sí que es verdad que también hablamos de un procesador potente dentro de su gama media, es decir, obviamente hablamos de un procesador potente hasta lo que él puede, pero un procesador bastante bueno y sobre todo polivalente porque lo hemos visto en bastantes terminales y sabemos que funciona bastante bien. A este procesador, como digo, le acompaña una única versión de memoria RAM de 8 GB y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Si os preocupa el almacenamiento, no os preocupéis porque tenéis la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD hasta 2 TB de espacio. Como digo, en tema de almacenamiento, bastante bien, 8 GB como única versión de memoria RAM, más que suficiente. Sí que verá que yo siempre lo comento que tener más o menos memoria RAM, es decir, tener más versiones que no solo podamos elegir colores, es algo que a mí me gusta, pero yo creo que con estos 8 GB de RAM vamos más que suficiente, creo que no necesitamos más. Si es una versión de 6 GB para abaratar un poco el precio hubiera estado bien, pero con estos 8 GB vamos perfecto. En tema de almacenamiento interno, tanto esa versión de 128 como 256 son más que suficientes, pero como he dicho, si nos falta espacio podemos tirar de microSD. Bien, en su apartado fotográfico también un apartado importante porque no vemos muchas mejoras, sino vemos un poco de repetición en este caso. Contamos con una triple configuración protagonizada por un sensor de 48 megapíxeles, al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Como hay una triple configuración bastante habitual y bastante similar a la de otro Oppo, es decir, no vemos tampoco que haya un gran avance, una gran innovación. Sí que es verdad que al tratarse de este Oppo A95 pues, hubiera estado bastante interesante el hecho de apostar por un sensor de 64 megapíxeles para dar una pequeña mejora.
Yo lo hubiera visto bastante bien, es decir, ver como el Oppo A94 tiene el sensor de 48, pero el Oppo A95 ya mejora un poquito hasta el sensor de 64. Como digo, aún así esta triple configuración está bastante bien, aunque se nos hace un poco repetitiva respecto a otros terminales de su gama y respecto a otros Oppo que ya hemos visto en este canal, ¿no? Con lo cual, buena cámara, pero un poco repetitiva, y esperamos que en un siguiente Oppo A96, que puede ser que al ritmo al que van llegue la semana que viene, esperamos que haya un poco más de mejora. En su cámara selfie sí que verá que integramos un sensor único de 16 megapíxeles, como digo, encargado para los selfies. Aquí sí que verá que obviamente los apartados fotográficos siempre hay que probarlos para tener una mejor opinión, una opinión más sincera, pero aún así de las características pinta bastante bien, quitándolo, como digo, de que esperamos un poquito más de mejora para una siguiente versión, que es lo que nos hubiera gustado ver en esta versión del A95. Aún así, como digo, un apartado fotográfico bastante bueno, más que suficiente, y el bastante, podríamos decir que últimamente está siendo el apartado fotográfico estándar, ¿no? Sensor principal, ultra angular y macro. Bien, el tema de su batería también viene bastante bien, es que en este caso contamos con una pila de 4310 mAh, es una batería bastante buena, junto a una carga rápida de 30 vatios. Y en cuanto digo una batería bastante buena es porque ya supera los 4000 mAh, que eso es un logro, y si no, que se lo digan a Google. Pero aún así sí que es verdad que 4310 mAh se nos han quedado a un paso, es decir, a nada de llegar a los 4500, que hubiera sido, yo considero que 4500 es la batería perfecta. Es decir, 4310 mAh está bien, y más todavía cuando lo acompaña una carga rápida de 30 vatios, o sea, ahí muy bien. Pero yo creo que 4500 mAh, en sobre todo terminales de gama media, con procesadores que tampoco es que consuman mucho, ni que sean, digámoslo así, teléfonos que gasten mucho, yo creo que 4500 mAh es el miliamperaje perfecto para cualquier terminal de gama media. Es decir, es verdad que si hablamos de un terminal gaming, un terminal más enfocado hacia, como digo, el tema gaming, probablemente incluirle un poco más de batería no venga nada mal. Pero sobre todo en este tipo de teléfono, incluir 4500 mAh para mí es la batería perfecta. Aún así, como digo, un 4310 mAh vamos bien, porque es una autonomía más que suficiente, pero como digo, le acompaña 30 vatios de carga rápida para ayudarle un poco. Bien, en tema de cosas que añadir, contamos tanto con Android 11, contamos con ColorOS 11, contamos con USB-C, bueno, obviamente 5G, mini jack, lector de huella en pantalla. Como digo, bastante interesante, pero ahora hagamos un pequeño balance de este terminal. Primero de todo, hemos tenido un pequeño recorte en pantalla, que la verdad sigue teniendo una buena configuración, pero nos hubiera gustado a lo mejor ver eso 90 Hz. A nivel del procesador, vamos muy bien, es decir, ese Dimensity 7800U es perfecto, un procesador muy bueno. En tema de almacenamiento, sin problema, y apartado fotográfico, también es verdad que esperábamos, como digo, una pequeña mejora, la inclusión de un sensor de 64 megapíxeles, o la mejora un poco de la inclusión de algún sensor nuevo, etcétera, pero aún así pinta bastante bien. Y a nivel de batería y carga rápida no tenemos queja. Como digo, a lo mejor un pequeño aumento de batería hubiera estado genial, pero al menos desde la propia batería que tiene este terminal, pinta la verdad que muy bien. Pero bien, hoy he contado un chorreón de características, que si cámara, procesador, pantalla, pero lo realista. Finalmente, cuando ya hemos conocido todas las características, lo que de verdad nos mueve un poco a comprar este terminal o no, aunque ahora hablaremos de disponibilidad, es al fin y al cabo su precio. Bien, en su versión más pequeña de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, tiene un precio al cambio directo de 255 euros. Bien, cuando hablamos de cambio directo nos referimos a que no están sumándose ni impuestos ni ciertas tasas, que una vez que sale de su país natal, que en este caso es China, obviamente el precio suele aumentar bastante. Pero bien, como digo, este terminal se ha presentado allí en China, un terminal bastante interesante, que no le veo mucha diferencia respecto, yo veo un poco técnicamente, desde sus propias características, veo que no hay tanta mejora como esperábamos respecto a la 94, pero sí que es verdad que, como digo, un terminal que se presentó allí en China con un precio bastante bueno a estas características, es decir, si su precio aumenta bastante respecto a unos 300-320 euros, ya estaríamos hablando de que igual habría que tenerlo más en cuenta, ¿no? Es decir, cuando llegue aquí oficialmente aumentará bastante. Yo creo que, como digo, en torno a eso, a los 300-320 euros sería el precio que, sumándole tasa y sumándole impuestos, más o menos sería el precio que tendría aquí en Europa o en España, ¿no? Sí que es verdad que, como digo, de momento no tenemos noticias si va a salir de China o no. Lo único que conocemos, como digo, es este terminal con sus características y su precio al cambio, que, como digo, pinta bastante bien, aunque hay que siempre tener cuidado porque los precios al cambio directo son muy baratos, pero cuando llegan aquí es otra cosa. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Oppo A95 5G, que, como digo, llega muy interesante y pinta muy bien, aunque todavía sigo sin entender el porqué de esos recortes de características. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!